Amigos, ¿cómo están? Esperamos estar de alguna forma contestando tus inquietudes. El programa está centrado en el mundo, en el gobierno de Satanás, ¿no? Que tiene controlado al mundo, pero dentro de eso también hay otro sistema que Jesús habla y dice, están aquí, pero no son de aquí. Y parece una cosa bien complicada de entender, pero en realidad es sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Jorge estuvo hablando al final de algo que me pareció muy interesante, pero en este momento he entrado ya en una laguna mental por la edad, así que cedo mi parte a César Yo te ayudo porque Ah, yo también me había quedado reflexionando sobre eso y me tiene que encantó. ver con que este tiempo de pandemia y todo lo que ha sucedido en el último año Ya, ha hecho que ya me la acordé, gente ya esté, está. ¿sí? Sí, ya me acordé, tiene razón. Me Mira, debes una. eh, ya, no, inmediatamente te la paso porque es bien cortita. La primera vez que vi en la Biblia acerca del mimetismo, ¿saben lo que es el mimetismo, no? Ajá. Es una particularidad que tienen Animales y los plantas también. animalitos, sí, los animalitos, para que el depredador de alguna forma se camuflan con la hierba o con el color del lugar donde viven y casi tú no lo distingues. Por ejemplo, hay unas iguanas que se colocan en ciertos lugares que la gente pasa y no lo ve. Por ejemplo, es bien difícil ver un loro en un árbol. Solamente el loro tiene que chillar como chilla el loro tan fuerte para que te des cuenta que ahí está el loro, pero no lo vas a descubrir. Bien, bien difícil, bien complicado, porque están usando el mimetismo, ¿no? Y en la Biblia encontré esto cuando el Mosca, pues el suegro de Jacob, le dice, mira, ya está bien, todas las ovejitas que salen pintaditas son para ti. Y bueno, las blancas son mías, pues, ¿no? Y el tipo ese era un tipo muy, muy vivo, pues, ¿no? Porque ¿cuándo iba a tener una oveja pintadita si todas eran blancas? O sea, con seguridad iba a ser blanca, blanca, blancas y pintadas, ni una le iba a salir. Entonces, pero como Dios estaba con Jacob, ¿no? Ese es el sistema del mundo, ¿no? Aquí el sistema del mundo aplicado en algo muy, muy, muy sencillo en los tiempos de antes, ¿no? Pepe el Vivo dijo, no le voy a dar ni una oveja, va a trabajarlo más, porque para que salga una oveja, de una oveja blanca salga una pintada cuando los padres son, cruces son de ovejitas blancas, bien difícil. Entonces el Señor le dijo, mira, cuando van a parir las ovejas, ponlas frente a esos juncos que están quemados. Lo pones ahí frente a ese junco y van a salir pintadas. Entonces, Jacob no dijo, pero ¿cómo va a ser? No, Jacob obedeció nomás y cuando las ovejas iban a parir, pues lo llevaba ahí. Las ovejas miraban los juncos quemados, que son negros, y salían pintados los ovejitas. Estaba usando el principio del mimetismo, ¿no? Y cuando Jorgito decía que este sistema, pues a través de todas las empresas de distracción que hay en estos tiempos, aprovechando la pandemia que todo el mundo está dentro, te meten pues películas, te meten documentales, te ponen todos esos tipos, pero realmente lo que están es, te están concientizando a través de todo ese material, ¿no? Que están mirando, que están mirando. Entonces al final tú vas, sin darte cuenta, vas a estar por mirar, te vas a volver, o tu pensamiento se va a volver como lo que miras y como lo que escuchas. O sea, te vas a mimetizar con lo que estás viendo y escuchando. Es increíble la cantidad de tiempo que la gente ha dedicado justamente a mirar la televisión o mirar las noticias y cosas por el estilo. Y como tú dices, no se dan cuenta que lo que están haciendo en este momento es sembrar principios del mundo, valores del mundo, todo el sistema del mundo entra en la mente de las personas a través de medios que, según lo que he estado leyendo, están gobernados
5 o 6 familias en el mundo, ¿no? Las grandes empresas de comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es poca gente la que decide en qué dirección van a informar, en qué dirección van a enseñar, qué opiniones van a dar, y eso es una forma de lavar del cerebro y acondicionarlo a que piensen como ellos quieren que piensen. Y eso es bastante peligroso, pero eso es lo que ha sucedido y sigue sucediendo en nuestro medio, ¿no? Entonces es algo que tenemos que estar alerta. Sí, una de las cosas que debemos de tener mucho cuidado nosotros en estos tiempos, dado que sabemos ahora cuáles son las estrategias del maligno para poder operar en este mundo y concientizar conciencias, porque ahorita lo que está haciendo el diablo, de una manera, o sea, no muy declarada, porque el diablo se está tratando de esconder, porque la gente no quiere estar con el diablo, a pesar de que son personas que están caídas, pero no les gustaría estar con el diablo. Pero lo que hace es sencillamente el diablo tratar de cultivar las conciencias a través de estos medios y especialmente trabajar en el discurso, porque si nosotros observamos los discursos que han salido en estos años son discursos que verdaderamente nos están llevando hacia un sistema único, hacia un gobierno único, hacia un sistema económico único y hacia un sistema en donde ya no tenemos libertades, porque ya la libertad la tendría uno solo, llamado anticristo, un solo sistema, un solo gobierno. Entonces, que hasta ahora estamos viendo cómo se está programando toda esa situación. Y bueno, y dentro para que se cumpla esas formas de pensamiento, esas formas estratégicas del diablo en este mundo, está usando pues los medios de comunicación, está usando la situación económica, está usando los partidos, está usando diferentes organizaciones que se supone que establecieron y se crearon en tiempos en donde la iglesia tuvo avivamientos, como la Reforma, en donde hubo tremendas libertades, donde hubo tremendas cosas, como lo que vemos en Estados Unidos, pero ahora lo que encontramos es que Estados Unidos está siendo avasallada ahora por los demócratas comunistas y los republicanos están ahorita levantándose, pero la idea clara es que verdaderamente están viendo una lucha social, económica, política y judicial, pero que tiene que ver específicamente con una lucha espiritual. Ahora, cuando leemos de que el mundo está bajo el maligno, cuando leemos de que el Señor en su oración me voy a terminar la idea con este pasaje de aquí que voy a citar, y en Romanos capítulo 1, para más o menos dar las características, porque hay varias características de este sistema del diablo en la cual está siendo bien enmascarado. O sea, no nos olvidemos, hemos dicho de que el diablo es padre de la mentira, ¿no? Pero como es padre de la mentira, siempre trata de juntarla con la verdad para que pueda ser asimilada por el ser humano y pueda así ser convencido. Entonces, aquí encontramos cosas muy características de ciertos comportamientos de la humanidad. Y en el verso 21, dice la palabra de Dios del capítulo 1 de Romanos, dice, ya que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra natura. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural contra la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios,
vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, aquí es interesante, o sea, no solamente hacen estas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, y estas son las características de lo que estamos viendo cuando estamos hablando de este mundo, ¿no? De este mundo del día. Por eso que la Biblia dice que no somos del mundo. O sea, nosotros no tenemos estas características. Nosotros tenemos otra clase de características que luego hablaremos cuando estemos hablando del carácter de Cristo. Así es, en los otros programas. Sí, decía de que la Escritura hemos leído que revela que el mundo está bajo el maligno por un lado, después escuchamos al Señor en su oración, que habla de sus discípulos y le pide a Dios, que dice que no los quites del mundo, dice, sino que guárdalos del mal. También dijimos de ese pasaje tan conocido que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces empezamos a entender que el motivo por el cual los creyentes están en el mundo, aunque no son del mundo, es porque es el medio por el cual el Señor va a continuar su búsqueda de lo que se ha perdido, es decir, buscar de salvar mucha gente de la condenación a través de su obra en la cruz. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo tiene que hacer a través de aquellos que ya han sido redimidos, y estos son utilizados por Dios para redimir a otros, ¿no? Entonces siempre el tema de la protección de Dios está no solamente por la seguridad de los creyentes, de sus hijos, sino también para poder mantener un ejército un ejército de Dios, del pueblo de Dios, que les sea útil en la mano de Dios para seguir avanzando su reino, que vaya extendiendo. Y eso lo podemos ver en un pasaje que vamos a ir en Segunda de Tesalónicas, capítulo 3. Finalmente, hermanos, dice, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente. Aquí está otra vez el avance del reino, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también, dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Esto habla de la protección también, ¿no? Y aquí agrega en el verso 3 algo que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando en estas medias horas, y dice, pero el Señor es fiel, y Él los va a fortalecer a ustedes y los va a proteger del maligno. Nuevamente, la protección del maligno. Entonces, tenemos una promesa aquí de parte de Dios, de su fidelidad, y como también lo reflexionamos anteriormente, había una condición por ahí, por el apóstol Pedro, que dice, sean sobrios y estén alerta, ¿no? Porque el adversario está como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, la protección de Dios que ya está prometida tiene que ver con mantenerse fiel, mantenerse sobrios, mantenerse alertas, permanecer en Él, ¿no? Hay un pasaje que dice el apóstol en su evangelio, dice, permanezcan en Él y guarden su palabra y pidan lo que quieran ustedes y les será dado. Ahí hay otro pasaje que nos habla de protección, nos habla de salud, de provisión, que es importante tenerlo en mente en este caso particular. ¿Y por qué es importante para Dios que nosotros continuemos en este mundo, aunque no somos de este mundo? Es que su obra redentora precisamente se va a realizar en este mundo, y cuando Él toma la decisión de convertirse en un ser humano, o sea, en Dios hacerse hombre, era justo para entrar a este mundo. Mucho me inquietó lo que dijo Jorge, ¿no? O sea, Dios podría haber hecho, como tanto nos ama, podría habernos hecho dentro de este mundo un castillo, o de repente un país, ¿no? Donde viven todos sus hijos, y ahí pues el enemigo no puede hacer nada ahí, ¿no? Porque Dios lo ha puesto, lo ha cuidado a su pueblo de tal manera que ahí pues hay pastores son los presidentes, pastores son los alcaldes, los diáconos son los que gobiernan, ¿cómo se llama?
en los distritos y todos son hermanitos, aleluya, gloria a Dios. Podía haber hecho Dios eso, podía haber aislado o guardado a su pueblo de manera tal que el maligno no lo puede tocar, pero miren que sí. Jorgito, sí lo hizo, sí lo ha hecho, pero no lo ha hecho a esa magnitud, sino que lo ha hecho en el corazón de los creyentes. Porque el corazón de los creyentes cumple la función de lo que estás hablando. Entonces, pero mira, yo estaba acordándome más de lo que hablaron ustedes antes, que se parece paradójico, ¿no? Que nos pone en un mundo donde él mismo dice, ustedes no son de acá. Y da la impresión de que fuera una persona, un mal papá, ¿no? De esos que crían a su hijo y lo dejan tirado por ahí, ¿no? Y bueno, pues arréglatela como puedes. Hasta esa impresión da. Pero en realidad, el Señor, pudiendo haber hecho, como te digo, un país solamente para que vivan sus hijos y donde el diablo no puede entrar y no puede hacer nada, Dios nos ha puesto en un lugar porque Él mismo dio el ejemplo, Él mismo vino a este mundo y se metió en un mundo que era pues totalmente contrario a Dios, ¿no? Y Él desarrolla su ministerio 33 años, hasta los 33 años vive, pero los 3 últimos años de su vida lo desarrolla ya en medio de toda esa violencia y animadversión de los religiosos y de la gente corrupta que había en ese momento. Y para decirnos a nosotros que en el mundo tendremos aflicción, decía un pasaje que acabamos de leer, pero confía, yo he vencido el mundo, o sea, ya te demostré que se puede. Entonces, aquí nosotros no podemos esperar que Dios nos aísle de los problemas o que nos ponga en un lugar donde nadie nos puede tocar, no. Estamos en este mundo y vamos a estar rodeados de todas esas cosas, pero Él ha dicho que nosotros vamos a ser victoriosos en medida que, como dijiste tú, César, vivamos piadosamente y sobriamente. Entonces, ahí no hay problema, ¿no? Porque el Dios va a estar con nosotros, aún en este mundo que es tan violento y tan corrupto, ¿no? Oye, y tremenda responsabilidad. El reino de Dios está en el corazón de cada creyente, ¿no? Ese reino en la cual va a ser visible en el tiempo que Jesucristo venga aquí a la tierra, todavía es un reino invisible, pero ese reino de Dios invisible que se mueve en el espíritu, se mueve a través de unos seres humanos, en la cual la Biblia le llama el cuerpo de Cristo. Entonces, como cuerpo de Cristo, nos movemos en esos castillos de muerte y de miseria y de maldad, pero el castillo que Dios ha hecho, como estabas hablando contigo, Dios lo ha hecho en el corazón del creyente. O sea, pero en ese corazón del creyente alguien reina, y reina el Señor, si es que nosotros lo dejamos que reine, ¿no? Entonces, cuando Jesús reina, entonces el diablo no nos toca, pero cuando nosotros abrimos puertas, dice, por eso que la Biblia dice, no des lugar al diablo, y la única manera de darle lugar al diablo es usando la carne, es usando los pecados de la carne, los deseos de la carne, las pasiones de la carne. Entonces ahí es donde nosotros pues ya tenemos un problema no fuera, un problema dentro, o sea, siempre el problema es dentro. Tenemos la victoria dentro cuando estamos sujetos a la presencia del Espíritu Santo y obedeciendo su palabra. Tenemos un problema dentro del reino cuando nosotros abrimos puertas, porque sabemos que este mundo todavía está en control del diablo, pero que cuando venga Jesús, dice la Biblia que va a estar en control de él por 1000 años, pero todavía eso no está sucediendo, va a suceder en el futuro. Pero ahorita la cuestión es que debemos de nosotros convertirnos en seres ¿cómo es? ¿Peritos? ¿Se llama peritos? Peritos, sí. Aquellos que tienen esa capacidad y gobierno de la materia o de la profesión que uno tiene. De igual manera, tenemos que ser peritos en cómo manejamos y administramos los recursos que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo, de tal manera de ser victoriosos en todo momento de aquellos dardos del enemigo que nos estén mirando. Y tremenda responsabilidad que tenemos por ese pasaje que dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces, de alguna manera la iglesia, que como se acaba de decir, el reino de los cielos está en el corazón de los creyentes, es el que está deteniendo en este momento este famoso misterio de la iniquidad. Y no nos olvidemos que esto fue escrito hace como casi 2000 años atrás, por lo tanto,
no es que este misterio de la iniquidad está caminando ahora, está caminando desde que el Señor vino a esta tierra. Y miren, aquí tengo una traducción de esta parte que dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, que me gusta mucho porque lo he encontrado en otras versiones también, y dice así, dice, porque el plan secreto de este sistema sin ley ya está en marcha. Entonces, cuando dice misterio de la iniquidad está hablando de un sistema que rompe leyes, que va en contra de lo establecido, tiene que trastocar todos los principios, los valores absolutos, hay que romperlos totalmente. Dice que esa es la famosa iniquidad. Y dice, no dice misterio, dice el plan secreto lo está llevando a cabo. O sea, es un plan que está como en las tinieblas, en lo oculto. Y eso creo que lo estamos viendo ahora, ¿no? Sí, César, ¿sabes que ese plan secreto, por ejemplo, podríamos nombrar uno, porque hay cientos de cosas que se pueden nombrar respecto a ese plan secreto? Uno de esos planes secretos era prácticamente Constantino, cuando la iglesia en el primer siglo estuvo prácticamente moviéndose de una manera poderosa en el Espíritu Santo. Luego salió este señor Constantino y le dio a la iglesia el poder y la autoridad legal, judicial, social de un sistema para que pueda gobernar todo el mundo. Algo que en ninguna parte de la Escritura Dios dijo que tenía que suceder. Por el contrario, y ahí eso encontramos de cómo la iglesia, entre comillas digo, porque la verdadera iglesia sigue ahí caminando, pero guiada por el Espíritu, pero esta iglesia, entre comillas, empieza a crecer y se convierte en una gran organización, en un gran imperio, en la cual hasta el día de hoy lo vemos, pero que ahora está coludido con ese mundo globalista, ¿no? Para darle otro toque más a este sistema del diablo, a esta configuración del diablo que ha puesto en el mundo. Bueno, nos ha ganado la tercera media hora. Yo creo que este tema hay que continuarlo en la cuarta media hora porque es tan amplio y tan importante. Amigos, no se vayan, regresamos en un momento. Amigos, esta es la última media hora. Hemos estado disfrutando realmente del programa, aprendiendo con pasajes bíblicos, trazando la plomada acerca de lo que la Escritura dice del mundo, del sistema llamado mundo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la iglesia, cómo se desarrolla dentro de un medio tan hostil, tan corrupto. ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Esconderse, aislarse, o en medio de ellos mostrar el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo y la victoria de Jesucristo sobre las pasiones, sobre la forma de gobernar, sobre la forma de pensar que se está desarrollando en este momento? No sé quién de ustedes, no sé si Jorge o tú, César, estuvieron hablando algo muy importante. No sé si podrían continuar. ¿Sí? Quería rescatar un poco otra versión que está un poquito más cercana al original sobre esta famoso verso que muchos los conocen porque dice: ya está orando el misterio de la iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces está hablando de que hay un misterio de la iniquidad, pero en la versión alternativa que estaba leyendo dice: pues el plan secreto del sistema sin ley ya está en marcha. Entonces el misterio de la iniquidad es un sistema sin ley, es un sistema donde no debe haber ley, donde todo tiene que quebrarse. Vale todo. Es que a veces me asombro cómo estamos viendo delante de nuestros ojos un quebrar de todos los absolutos, principios, valores que siempre han normado y que tienen raíces cristianas. Sin embargo, ahora todo se está como un castillo de naipes, ¿no? Está cayendo. Pero dice algo más todavía. Mira, ahí cuando dice solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado en medio. ¿Sabes qué dice en la otra versión? Dice: solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo, pero dice, a ver, quiero leer esta parte de acá. Dice, por el sistema sin ley, ¿no? Y dice, y va a mantenerse este sistema secreto hasta que aquel que lo está deteniendo sea quitado en medio. Por lo tanto, vamos a ver que este sistema, y creo que lo estamos viviendo en este momento, está medio oculto, medio asolapado, está de atrás, no da la cara.
hasta que dice que el que lo detiene sea quitado del medio, que yo entendería que es la iglesia del Señor, y ahí dice que este hombre de iniquidad, este hombre sin ley, ahora sí va a estar visible, porque no va a haber quien lo detenga. Lo que quiere decir ahorita que la iglesia del Señor tiene una responsabilidad pues tremenda, porque mediante su testimonio, mediante la intercesión, mediante la adoración, mediante todos esos ejercicios espirituales, está permitiendo que el Espíritu de Dios pueda moverse en esta tierra y detener este misterio de la iniquidad o este movimiento oculto para poder quebrar todo lo establecido, para poder engañar, para poder esclavizar y, como decíamos hace un momento, ¿no?, lavar el cerebro para que todos piensen de la manera que ellos quieren que piensen. Y por supuesto, el mayor obstáculo que tienen ellos es la palabra de Dios, porque la palabra, primero, que viene de Dios, segundo, que es absoluta, tiene poder, por lo tanto transforma la vida de las personas y los hace pensar no como este grupo, sino los hace pensar como piensa Dios. Por lo tanto, es un problema para ellos, porque hace que la gente pueda reflexionar, pueda discernir espíritus, pueda darse cuenta de qué es lo que está sucediendo. O sea, y esto definitivamente es un obstáculo para este plan. Dentro de lo que estás diciendo está pues un principio fundamental que se llama libertad. O sea, ahí encontramos de que en el amor y que Dios nos da a nosotros la libertad del pecado, la libertad de dejar de ser engañados, la libertad de autoengañarnos a nosotros mismos, la libertad de poder cambiar la situación por una situación conforme a la voluntad del Espíritu Santo y la palabra, porque tenemos la libertad de hacerlo, porque cuando uno está gobernado por demonios ya no tiene libertad, está prácticamente cautivo, su mente, su cuerpo y su ser está cautivo, aunque haya dentro de su ser interior, en lo más profundo de su ser, verdaderamente ese deseo de libertad requiere ser libertado, y la única manera de ser libertado es por medio de la persona del Señor Jesucristo y creer lo que Jesucristo ha dicho por uno. Pero dentro de este sistema de libertad, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita a través de estos medios de comunicación, televisivos, etcétera? Están buscando conquistar la libertad del ser humano, la libertad de elección, la libertad de decisión, la libertad de moralidad, la libertad de principios, la libertad del derecho a elegir, la libertad del derecho a tener propiedad, la libertad del derecho a tener una esposa o un esposo, la libertad de tener hijos, la libertad de educarlos, la libertad de poder salir. Y todas esas libertades son bíblicas, porque si nosotros encontramos cantidad de doctrinas sobre el tema. Entonces encontramos de que verdaderamente vivimos en un tiempo en donde la palabra de Dios se ha sabido establecer a través de estamentos sociales, democráticos y libertarios. Por consiguiente, eso es lo que ahora el anticristo o el diablo por medio de este sistema está tratando de coger las libertades individuales para luego coger las libertades nacionales, libertades económicas, libertades políticas y sociales, que es lo que también nosotros estamos viendo, ¿no? O sea, hay libertades que ahorita están en duda. La libertad del voto, la libertad de que mi voto valga, la libertad de que mi voto no sea escondido o sea votado, o sea, verdaderamente eso está en duda. Pero el punto principal de todo es que hay detrás de todo hay una fuerza espiritual maligna que está buscando posesionarse del corazón del hombre, para luego posesionarse de la soberanía del cuerpo del hombre, ¿no? Porque ahí vamos, o sea, el diablo quiere la soberanía del cuerpo, porque la única manera de que el diablo pueda manifestarse en esta tierra es a través de seres humanos. Pero no puede hacerlo de una manera libre, porque aún el inicuo, el que no conoce a Dios, le tiene miedo al diablo, ¿no? Ni siquiera quiere que lo compare. Pero ahí está el punto. Está siendo influido cada vez más para hacer su esbirro, su posesión, cautivado por demonios. Y eso es lo que estamos observando nosotros en estos tiempos. Una pregunta sobre este tema. Ahí en Segunda de Tesalonicenses estoy leyendo que dice que ninguno les engañe en ninguna manera, porque dice que la venida del Señor no se hará sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo que estoy entendiendo acá es de que antes de que se manifieste este hijo de perdición va a haber una apostasía, es lo que estoy entendiendo,
Por otro lado, decía que hay alguien que lo detiene hasta que éste sea retirado del medio. Entonces, aparentemente, en los últimos tiempos, dice que el amor de muchos se enfriará, pero quedará un remanente que estará fiel al Señor, y ese remanente entendería que se irá justamente con el arrebatamiento, como dice la palabra de Dios, pero que va a haber mucha apostasía, y una vez que el que lo detiene sea quitado del medio, ahí recién le dará lugar para que dice que se manifieste este inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Entiendo que esa es la secuencia de los acontecimientos, o me equivoco. ¿Qué comentan ustedes? La secuencia se está dando, pero quisiera agregar de que en medio de esta apostasía también hay una manifestación poderosa en ese cuerpo de Cristo de la cual estás hablando. No estamos hablando de ese cuerpo religioso, no estamos hablando de ese cuerpo institucionalizado, porque hay un cuerpo religioso institucionalizado que usan el nombre de Jesucristo para tratar prácticamente de engañar a la raza humana. No, estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo guiada por el Espíritu Santo y la palabra. No nos olvidemos, eso es lo que ha traído como cambio en toda la historia del mundo. Desde que vino nuestro Señor Jesucristo, Él no dijo, voy a dejar mi sistema, voy a dejar mi iglesia estructurada, no. Dijo, voy a dejar y voy a clamar por el Espíritu Santo, para que Él esté con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces el Espíritu Santo que está con nosotros desde la historia, desde nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy, al cual nos está guiando a cumplir con el propósito de ser el cuerpo de Cristo en el mundo, ¿no? Hasta cumplir con ese momento en el cual nos arrebate. Pero en este tiempo en el cual estamos viendo esta situación de ambivalencia de muchos creyentes que se están yendo otra vez al mundo porque no han sido consolidados, no han sido establecidos en la palabra, no han querido verdaderamente ser fieles al Señor porque han sido probados, pero no quisieron ser probados más y se fueron a lo más sencillo, a lo más fácil y se entregaron, ¿no? Lastimosamente, aunque algunos también están recapacitando y están volviendo nuevamente al Señor. Pero el punto principal es de que estamos en una situación de lucha espiritual y que si uno no ha sabido usar las herramientas del Espíritu, ¿no? Y las armas del Espíritu y también la armadura del Espíritu que nos ha dado, pues entonces es fácil ser lastimado y herido como si estuviéramos en un cualiterátero, o sea, esos de los boxeadores, y tuviéramos 10 fusiles que nos están golpeando simultáneamente. Entonces nos sentimos golpeados por todos lados y no sabemos cómo responder porque golpeamos por un lado, pero nos están golpeando por la espalda. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la armadura equivocada. Por eso que necesitamos ponernos la armadura del Espíritu para hacer frente a estas cosas espirituales que se están manifestando a través de cosas naturales, porque no nos olvidemos, lo espiritual se está manifestando a través de cosas naturales, personas naturales, sistemas naturales y cosas naturales. Por eso que tenemos que discernir los espíritus. Y sabemos de que si un creyente se está moviendo en la persona del Espíritu Santo, de hecho que está llenándose del Espíritu Santo, está llenándose porque el Espíritu Santo te está dando evidencia de que hay cambio, evidencia de que hay logro, hay éxito en las acciones que estás haciendo. Por consiguiente te llenas más del Espíritu Santo y te llenas más del Espíritu Santo, como lo que sucede con el programa La Plomada. O sea, nosotros nos paramos llenando con el Espíritu Santo a cada rato para que cada programa sea de bendición. Y cada semana estamos en eso más por 7 años. ¿Y qué nos ha hecho mantener 7 años? Y ahorita hay tantos programas que han desaparecido del mundo ahorita. Por si acaso son 11 años. 11 años, imagínense, 11 años. ¿Cómo es posible que hemos durado 11 años? ¿Qué es lo que ha habido en nosotros para durar 11 años cuando otros programas han desaparecido ya? Muy sencillo, hemos caminado en el Espíritu, estamos caminando en el Espíritu y caminaremos en el Espíritu para deshacer las obras del diablo y seguir viendo la gloria de Dios hasta el momento del arrebatamiento. Pastor, antes que termine esta cuarta y última media hora, quisiera poder leer un pasaje en el cual Dios abre o corre las cortinas del mundo espiritual para que finalmente, después de todo lo que hemos conversado, el pueblo de Dios pueda ver con toda claridad qué es lo que hay atrás en lo invisible, que como se acaba de decir hace un momento, hay un movimiento espiritual que se manifiesta en el mundo natural, en el mundo físico, pero que realmente el mundo físico solamente es el estuche, porque el que está moviendo todos los hilos es un mundo espiritual. Y eso está en Efesios, donde dice el Señor, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes ante las acechanzas del diablo.
Y aquí viene la declaración ya que, como digo, corre el velo de la oscuridad y de lo invisible. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha es contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas. Nuestra lucha es contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir o enfrentar en el día malo y, habiéndolo hecho todo, mantenerse firmes. Esta es la figura, la fotografía que Dios nos revela. Caramba, estás enfrentando un ejército organizado de seres espirituales que no se ven, pero que ahí están, y dice que usan a los seres humanos, como hemos dicho, ¿no? El mundo está bajo el maligno, usan a los seres humanos como carcasas para poder enfrentarlos unos a otros y traer todo este dolor. Y por eso Dios, en el verso 13, nos dice, por lo tanto, es decir, por todo lo que te he explicado arriba, tomen toda la armadura de Dios para que puedan enfrentar o resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. ¿Y saben cuál es la palabra que estuve revisando acá en Efesios 6, que se repite y se repite y se repite? Es estar firmes. Entonces, quiere decir que el propósito del enemigo, del maligno, es tirarnos al suelo. Y lo que Dios dice es para que estén bien parados, porque en todo momento, si ustedes leen el Efesios 6, va a encontrar la palabra estar firmes, como estar bien parados, resistiendo como dijo el pastor hace un momento, punching ball, como en el cuadrilátero que viene, pues, Michael Jackson, no es Michael Jackson, ¿cómo se llama? Tyson. Tyson, ¿no? ¿Te imaginas estar en un cuadrilátero de box con Tyson allá adelante que te agarre a puñetazos? No dura, pero ni 3 segundos, ¿no? Y te remata con una mordida de oreja. Imagínate. Entonces, o sea, qué interesante, hay que saber estar parado, porque eso es muy importante, porque un golpe te desestabiliza. Y eso tiene que ver con ese pasaje bíblico que dice, no tenemos lucha, o sea, lucha, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Entonces, si no estamos bien parados, como están hablando, la lucha con estos seres espirituales, pues vamos a quedar mal, ¿no? Pero indudablemente Dios sabe que esto podemos, en el poder del Espíritu, bregar, luchar, no solamente, como dijeron, en un sentido pasivo o arrinconado por las huestes del mal, ahí en la esquina de tu cuarto, ¿no? Recibiendo la katana de estos seres espirituales, sino que Dios nos da autoridad. Nos da autoridad para someterlos más bien a ellos, a la obediencia a Cristo, y enviarlos al lugar donde tienen que ir según las Escrituras. Y uno de los piezas de la armadura es el calzado. En los pies, dice calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y estuve revisando un poco a qué se refiere este calzado, y como toda la armadura tiene que ver pues con la pieza de la armadura del ejército romano, de los soldados romanos, dice que los calzados que ellos usaban tenían unas púas de acero en la parte de la planta de los pies, porque las guerras pues eran a pie, ¿no? Y eran a veces en lugares con barro, con tierra. Entonces, para mantenerse firmes, las sandalias estas tenían como unas púas que le permitían pues estar bien parados ante los golpes y la pelea que tenían cuerpo a cuerpo con el enemigo. Y dice que este calzado es equivalente a la paz con Dios o a la paz de Dios. O sea, mantener una intimidad con Dios de tal manera que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestras mentes y nuestros corazones. Ese es nuestro calzado de púas. O sea, como la palabra arraigados, ¿no? Arraigados conjuntamente con Cristo, ¿no? Así es, claro. Así es. Y la otra cosa que yo quisiera resaltar antes que nos gane el tiempo es que a mí me enseñaron cuando recién empecé mi vida cristiana, y no sé, Jorge, si a ti también, porque asistíamos al mismo lugar, nos enseñaron de que realmente no había lucha espiritual, decía,
porque decía que Dios ya venció al enemigo, por lo tanto no hay ninguna lucha. Pero yo no sé si estamos hablando de la misma Biblia, pero acá estoy leyendo en Efesios 6:12 que dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, dice, nuestra lucha es, dice la lista del ejército de entidades espirituales con las cuales es la lucha. Entonces, ¿qué lucha hay? Claro que hay. Entonces, mira el enemigo cómo es astuto, que a la misma iglesia del Señor le engaña como, no te preocupes, hermanito, ya todo está bajo control, no necesitas luchar porque Dios ya venció en la cruz. Claro que Dios venció en la cruz, pero esa victoria hay que ejercitarla nosotros aquí en la tierra, justamente bajo un constante batallar, lo que el apóstol decía, ¿no? La lucha de fe, ¿no? He ganado la batalla, decía, siempre habla de batallas, de guerras, de luchas, porque realmente mantenerse firme en este tiempo no es un asunto de un deporte, es un asunto de una lucha permanente con todo lo que hay que enfrentar, ¿no? La carne por un lado, el enemigo por el otro y el mundo que nos rodea, que está pues bajo el maligno, como dice la Escritura. Así es. ¿Cuánto falta? 5 minutos. Sí. Bueno, entonces el punto principal aquí es que debemos ahora, sabiendo ahora el escenario en donde nosotros nos ha tocado vivir, entonces ahora hay que aprender a desarrollar aquello que nos va a mantener en ese paso firme, en esa situación, digamos, de estar firmes y aún a pesar de los golpes que podamos recibir, no nos tiren al suelo y estemos siendo humillados, ¿no? Entonces ahí el punto principal es aprender ahora a sostenernos en todo aquello que Cristo nos ha puesto en nuestros corazones, en todo lo que Jesucristo es en nosotros como identidad, como carácter, como propósito, en todo lo que Jesucristo ha declarado y también ha dado herencia para nosotros, para que podamos disfrutarlas aún en medio de esta turbulencia, de escenarios turbulentos, verdaderamente de gozarnos en la paz, gozarnos en el gozo, gozarnos en la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es lo que estamos haciendo nosotros. En medio de todas estas situaciones, aún a pesar de que a veces algunos amigos y parientes se nos van por la causa del coronavirus y nos pone tristes, pero en medio de todo eso, sabemos de que tenemos una identidad en la cual nos mantiene firmes para continuar cumpliendo con lo que Dios nos ha llamado a hacer y actuando en las herramientas de guerra que Dios nos ha puesto para también mantenernos firmes, saber cómo golpear, o sea, no nos olvidemos, tenemos que saber cómo golpear. Perdón, pastor, y tenemos un ejemplo a la vista, un ejemplo físico, lo tenemos y lo vemos todos los días, se llama Israel, el pueblo de Dios que está rodeado de enemigos más grandes y fuertes que ellos, y ellos están preparados para la guerra las 24 horas del día. Ellos tienen un 24/7, desde los niños, todos están preparados para la guerra porque ellos saben que es un pueblo que está siendo permanentemente atacado por todos lados, y eso es algo que está sucediendo en este momento y lo podemos ver con nuestros ojos, y creo también de que eso en el ámbito espiritual está pasando con la iglesia. En Israel está pasando físicamente, en la iglesia invisible, espiritualmente, pero realmente también. Así es que el diablo es astuto, porque si te golpea por un lado y ves que le resististe bien, entonces el diablo deja de ir de golpearte por unos segundos y dice, ahora a ver por dónde te doy, y te da por otro lado. Entonces por eso uno tiene que estar con la armadura como debe de ser puesta. No es de nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Es en las fuerzas del Espíritu Santo, es en las fuerzas de la palabra, no es en nuestras fuerzas, porque como seres humanos nos debilitamos en un 2x3, nos ponemos tristes y luego entramos con las migrañas y luego entramos con la depresión. Por eso es muy importante, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Espíritu Santo, y por eso tienes que aprender a convivir con el Espíritu Santo día a día. Así como cuando uno nace tiene que aprender a convivir con su cuerpo para manejarlo, así también uno tiene que convivir con el Espíritu Santo para ser guiado, como dice la palabra. Sí, es que es imposible vivir la vida que Dios pide que vivamos, o sea, la vida en Cristo, solamente con nuestras capacidades, ¿no? Nuestras capacidades tienen limitaciones que
que no van a permitir por más que queramos. Hay un pasaje que habla, dice que tampoco puede, aunque quiera no puede, dice el pasaje bíblico, dice así que hablando de que la carne o la naturaleza pecaminosa o humana no puede agradar a Dios, dice, porque no puede, o sea, no tiene esa capacidad de agradar a Dios. Entonces, ¿cómo es que el ser humano puede agradar a Dios? Por el Espíritu Santo. Amén. Mediante el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la persona que Jesucristo dejó para que quedara con nosotros, porque Él le dijo a los apóstoles, miren, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque realmente el plan que les estaba encargando a los apóstoles de ir y predicar al mundo, con él en esta tierra no se iba a poder cumplir, porque como Jesucristo se limitaba a las limitaciones de su cuerpo, podía estar pues con 12 apóstoles o delante de 70, 3,000 personas, pero más no. Y el plan era que el mundo conozca a Cristo. Y entonces, como ser humano no iba a poder, se va al Padre y dice, voy a ir al Padre, voy al Padre y enviaré al Consolador, ¿no? Para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo ha quedado con nosotros para que precisamente nos dé esas capacidades que no tiene la naturaleza humana, de poder agradar a Dios, de poder dar la altura, de poder responder a las demandas que Dios tiene para enfrentar precisamente un mundo donde todo se revela contra lo establecido. Ya dijimos al comienzo que el mundo ya no quiere referente, ya no quiere absolutos, no, vivamos en lo relativo. Si a ti te gusta eso, hazlo. Simplemente, si tú quieres ser, digamos, tú quieres ser un perro, bueno, pues tú eres un perro y punto, ya no eres ser humano porque tú quieres y porque lo declaras así. Así está en algunos así países. Está la cosa. Así está la cosa. En algunos países como en Canadá, por ejemplo, por si acaso si alguno está interesado, en Canadá ya se pueden casar con su perro, con su mascota, ¿no? Se puede matrimoniar con su mascota. Y mira hasta dónde se está llegando esto, ¿no? Eso y se eso llama es solamente, locura, ¿no? sí, pero eso es así, o sea, la naturaleza humana continuamente se revela contra el Padre, pero nosotros, o sea, los que hemos dado nuestra vida a Cristo, tenemos la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que ha quedado con nosotros para dirigirnos, para orientarnos a hacer la voluntad de Dios, porque el querer y el hacer, dice la Escritura, es por su buena voluntad. Así que, amigos, les dejamos en este tiempo para que sigan meditando hasta el próximo sábado, que estaremos desarrollando estos temas tan hermosos, de tanta bendición. Nos vemos hasta la próxima semana.